y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Pan que ha de alimentar nuestro ser, nuestra alma. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a la mente, pero también al corazón, y que podamos tomar decisiones para vida eterna. Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí según tu promesa, que donde está tu pueblo reunido en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y gracias porque también sabemos que a través de los medios de comunicación, muchas personas más podrán ver estos mensajes y también ser bendecidos. Que tu mensaje llegue hasta cada corazón en esta hora. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En el tema anterior, el de ayer, estudiamos los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, especialmente a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Siendo que hemos estado aprendiendo en estos días también del santuario, y ustedes escucharon la explicación de el atrio, que incluía el altar, e incluía el lavacro, y luego el lugar santo, con el candelabro de 7 brazos, con la mesa de los panes de la proposición, y el altar del incienso en el lugar santo. Y luego detrás del velo, en el lugar santísimo, el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora les hago la pregunta a ustedes. Cuando Juan vio a Jesús en visión, ¿dónde estaba el Señor Jesús en esa visión? En relación con el templo de Dios que está en el cielo. Piense bien la pregunta. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En la primera visión, la visión de las 7 iglesias, cuando Juan lo vio. Vamos a leerlo en Apocalipsis, en el capítulo 1, encontramos al Señor Jesús que se le aparece a Juan, pero en la visión dice en el versículo 12, yo me di vuelta para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que, ¿dónde estaba Jesús cuando Juan lo vio? En el lugar santo. Nosotros corroboramos con la palabra de Dios que desde su ascensión al cielo, Jesús
ministró en el lugar santo del santuario celestial. Desde el año 31, cuando él ascendió al cielo, después que fue inaugurado como sumo sacerdote y coronado como rey, él comenzó sus funciones en el lugar santo. Por eso Juan vio a Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. Eso es el lugar santo. Y a ver, ustedes como buenos adventistas, Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial a ministrar por nosotros desde su ascensión al cielo hace casi 2000 años atrás. Falta poquito para que se cumplan esos 2000 años. Y les pregunto a ustedes, ¿todavía está Jesús en el lugar santo ministrando por nosotros, sí o no? No. ¿Dónde está ahora el Señor Jesús? En el lugar santísimo, haciendo la obra final de expiación, la obra del juicio. Todavía sigue ministrando por nosotros, pero a esa obra se le agrega la obra solemne del juicio en el lugar santísimo. Y cuando Él salga del lugar santísimo, entonces las 7 plagas postreras comenzarán a caer. Si leemos en el libro Primeros Escritos, en la página 281, dice así: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Y entonces dice: vi que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Ya estaba decidido cada caso. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio primero de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y ahora Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube
cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre el Padre y el pecador, tuvo la gente un freno. Estaban aguantados. Pero cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció ese freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes, los perdidos. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, no podían derramarse las plagas postreras. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Aquí hemos leído cómo se termina el tiempo de gracia. Jesús sale del santuario, ya no hay intercesor. Y ahora el mundo queda sumido en unas tinieblas terribles. Y Satanás, que ya no tiene freno, hace su obra de destrucción. Como la Biblia dice que los ángeles que traen las 7 copas con las 7 plagas postreras salen del templo, del santuario, y llevan 7 copas, y esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar ya en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que no hay nadie en el templo. Jesús ha salido del templo. Ya no hay intercesión. Y los 7 ángeles salen del templo con 7 copas de ira para derramarlas sobre los
habitantes de la tierra. Entonces, cuando caen las plagas postreras, ya Jesús salió del lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero que me contesten para saber que están despiertos. ¿Cuándo entró Jesús en el lugar santísimo? El 22 de octubre de 1844, una profecía muy impresionante del profeta Daniel. Y vamos a leer la escena que vio el profeta Daniel. Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron colocados tronos, fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa escena impresionante del salón del trono, donde son colocados tronos, dice aquí. Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos. Describe el momento solemne en que se inicia el juicio de los seres humanos. Todos aquellos que alguna vez entraron o profesaron entrar al servicio de Dios. Ahora presten atención a lo que estoy diciendo. En el juicio previo a la venida de Cristo, solamente son juzgados el pueblo de Dios, los que declararon o aceptaron ser parte del pueblo de Dios. Esos son los que son juzgados. El apóstol Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Los demás, los impíos, los que nunca quisieron saber de Dios, esos son juzgados en un tiempo futuro, durante el milenio. Nomás para corroborar lo que estoy diciendo, les leo aquí en el conflicto de los siglos. Y vamos a leer aquí cómo o quiénes son los que son juzgados en el juicio que se está celebrando ahora en el cielo. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se titula El templo de Dios en el cielo. Y luego el capítulo que sigue se titula Jesucristo, nuestro abogado. Estos capítulos son muy importantes que nosotros los estudiemos porque nos ayudan a entender el santuario celestial. Pero luego hay un capítulo que se titula El juicio investigador. Ese es el capítulo 29. Y dice así en la página
534 del conflicto. En el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran en ese juicio son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, de los perdidos, es obra distinta y se verificará en una fecha posterior durante el milenio. Y nuevamente en la página 536 dice así: a medida que los libros se van abriendo en el juicio, en el lugar santísimo, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, desde Adán en adelante. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y finalmente termina con los vivos. La última etapa del juicio que se está realizando en el cielo es el juicio de los vivos. El juicio de los vivos no puede comenzar hasta que la prueba final sea aplicada al pueblo de Dios. Y la prueba final es la ley dominical. Y eso va a decidir el destino de cada uno de los del pueblo de Dios, si se mantienen leales a Dios o no. Los casos que son juzgados durante el juicio de los muertos, antes de llegar al juicio de los vivos, dice aquí, empezando con los que vivieron al comienzo de la historia de este mundo, aquí en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Así que el juicio se lleva de acuerdo a la época que vivieron, hasta terminar con el juicio de los vivos. Daniel quedó impresionado cuando vio la escena del juicio. Tronos fueron puestos en el cielo. Se sentó el anciano de días. Y luego, si volvemos a Daniel, dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el que estaba sentado en el trono, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. En las nubes, Daniel vio la escena cuando uno, como el Hijo del Hombre, era traído en las nubes y era acercado hasta el anciano de días. Y allí se realizaba el juicio y finalmente la entrega del reino, porque en el juicio se determina quiénes serán súbditos del reino eterno de Cristo. Muchos pretenden ser hijos del reino, como veíamos anoche, ¿verdad? Muchos dicen, yo soy parte del pueblo de Dios, ya me bauticé. Pero el Señor mira el corazón.
Y no son todos los que profesan ser hijos de Dios los que realmente serán súbditos del reino. Por eso hay un juicio previo. Porque hay muchos que se bautizan, pero no circuncidaron su corazón. Y aprendimos anoche que la circuncisión de Cristo es el bautismo, pero en esa circuncisión de Cristo hay que cortar el pecado de nuestra vida. Porque si seguimos en el pecado, no estamos circuncidados con la circuncisión de Cristo, que es vencer todo pecado en esta vida. Entonces, así como Daniel vio al Hijo del Hombre venir hasta el anciano de días, también el apóstol Juan vio a Jesús en el lugar santísimo. Y si ustedes recuerdan lo que vimos anoche, Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y Jesús se pasea en medio de esos 7 candeleros de oro. Es decir, la primera visión, Jesús está en el lugar santo y está ministrando y oficiando para su iglesia en esta tierra, representada por los 7 candeleros de oro. A lo largo de la historia, el Señor ministró, intercedió, medió por todos los hijos suyos a lo largo de la historia. Pero llegó un momento en que comienza la obra final de Jesús, lo que vio Daniel, en Daniel 7, la obra del juicio, y como él vio que el Hijo del Hombre ahora en las nubes se acercaba al anciano de días para recibir el reino. El apóstol Juan en Apocalipsis también vio a Jesús en esa escena tan solemne. Vamos ahora al libro de Apocalipsis y busquemos después del capítulo 3, que termina con el mensaje de Jesús a la Odisea, la iglesia que es juzgada, como aprendimos anoche, la iglesia que por ser tibia y no fría ni caliente, es vomitada de la boca del Señor. Recuerden esto, todo aquel que permanezca en el estado de la iglesia de la Odisea será vomitado de la boca del Señor. Dios no soporta, le da náuseas, le da ganas de vomitar, de ver la condición de tibieza espiritual de su iglesia. Y ninguno que permanezca en el estado de la Odisea va a ser parte del reino de Cristo. Por eso el juicio que determina quiénes son y quiénes no son. Ahora sigamos adelante. Termina diciendo el capítulo 3 y el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora el capítulo 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si Jesús en la primera visión estaba en el lugar santo y le habló con voz de trompeta a Juan, y ahora la misma voz que le habló le dice: sube acá.
y Juan vio una puerta abierta en el cielo. Les pregunto a ustedes, si Jesús está en el lugar santo, ¿cuántas puertas hay en el lugar santo? Hay dos. Una para salir fuera del templo, al atrio, y la otra para entrar al lugar santísimo. ¿Ustedes recuerdan lo que leímos anoche? Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? Porque en el capítulo 4, Juan dice, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Es lógico entender, por la misma escritura que se explica a sí misma, que esa puerta abierta es la puerta abierta que nadie puede cerrar, que Jesús le reveló a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del segundo advenimiento. Ahora, anoche leímos esto y se los voy a volver a leer. Primeros Escritos, capítulo La puerta abierta y la puerta cerrada. Dice así. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios habían de resplandecer con toda su importancia. Y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de esta verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esa puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie puede cerrarla. Y vi que Jesús, desde que él abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos, han estado brillando hacia los hijos de Dios, y ahora estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Desde 1844 en adelante, cuando Jesús entró al lugar santísimo y se abrió la puerta allá en el santuario celestial que está en el cielo, desde ahí en adelante, ahora el pueblo de Dios es probado por la luz del sábado. No voy a seguir leyendo, aunque hay una parte muy interesante donde dice que mucha gente decía, bueno, pero si tanta gente a lo largo de los siglos ha servido a Dios y hasta han dado su vida por Dios,
pero no guardaron el sábado. ¿A poco todos ellos se van a perder? Y dice la mensajera del Señor: los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al lugar santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche en el 7º mes, el 22 de octubre de 1844, los que vivieron antes de eso, sin haber guardado el verdadero día de reposo, el sábado, descansan en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta en el cielo. Vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, el sábado. Dudaban de que este fuera una prueba para nosotros ahora. ¿Cómo? Si tantos cristianos no guardaron el sábado, ¿por qué ahora Dios nos prueba por el sábado? Porque ahora Jesús está en el lugar santísimo. Y la luz del santuario ilumina con los 10 mandamientos. Había llegado el momento. Por eso Dios levanta al pueblo que sigue a Jesús por la fe al lugar santísimo y que allí descubre la verdad del arca del pacto y de los 10 mandamientos y del 4.º mandamiento que nos enseña la observancia del sábado. Volviendo ahora a Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, dice el versículo 1, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Y qué vio Juan cuando pasó por la puerta que estaba abierta en el templo en el cielo? Recuerden, si Jesús estaba en el lugar santo, hay 2 puertas. Una que da para afuera del templo, al atrio, y la otra que da al lugar santísimo. Y Jesús le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder de aquí en adelante. Y al instante dice: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuántos tronos vio Juan? ¿Cuántos tronos vio? ¿24 o 25? ¿Leyeron bien ustedes? A ver, léanlo otra vez. Al instante, versículo 2, estaba yo en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y alrededor de ese trono había 24 tronos. Entonces, ¿cuántos tronos eran? 25. Él vio un trono y alrededor de ese, 24. Tienes que contar el trono donde estaba el anciano de día. Interesante, ¿verdad? Ahora, a Juan se le muestra ese momento solemne, como se le mostró a Daniel. Y fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días.
y un río de fuego procedía y salía de delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos el templo en el cielo, ustedes entienden que lo que tenemos aquí es una representación en miniatura. Y por cierto, muy hermosamente hecha, pero que no se parece a la gloriosa que está en el cielo, porque esta está pintada de color oro y aquella es de oro puro, ¿verdad? Pero también el templo es mucho más grande de lo que ustedes se puedan imaginar. Es más, no podemos ni entender lo grande que es el templo que está en el cielo. Nomás para que se den una idea. Daniel dijo que delante del trono había como un mar de fuego. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. Millares y millares y millones de ángeles son los testigos para el juicio, porque ellos fueron testigos de todo lo que los seres humanos hicieron. Y ahí están para testiguar. Y es tanta la cantidad de ángeles que se mira como un río gigantesco de fuego, porque los ángeles son como llamas brillantes. Para que ustedes se den una idea del tamaño del templo que está en el cielo, les leo aquí en la página 54 del libro Primeros Escritos. Dice así: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús, admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Me dijo que sí la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegaras a contemplar la gloria de su persona, dejarás de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. La primera postrada delante del trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Qué interesante. Una compañía, está la iglesia delante del trono. Estaban muy profundamente interesados y estaban postrados de rodillas delante del trono. La otra compañía no manifestaba interés y en lugar de arrodillarse, permanecía de pie. Cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Él entonces miraba a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía que oraba de rodillas. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero muy pocos recibían esta luz. Esa era la luz que ella vio
en su primera visión que alumbraba el camino del pueblo de Dios, y era el fuerte pregón, el mensaje que Dios envió. El mensaje de la verdad presente. Ahora miren lo que dice. Algunos apreciaban la luz y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba de rodillas. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Y ahora viene una parte muy interesante. Dice, vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas fue llevado y entró en el lugar santísimo, detrás de la puerta, al interior del velo, y se sentó en el trono. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban arrodillados se levantaron con él. Jesús levantó su mano y con su hermosa voz dijo, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado del lugar santo al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Oigan, hermanos, es tan grande el templo que para trasladarse del lugar santo al lugar santísimo viene un carro de nubes con ruedas de fuego. El Padre es llevado en un carro de nubes al lugar santo y luego Jesucristo es llevado en ese carro de nubes y fuego y conducido a donde está sentado en el trono el Padre. Por eso Daniel vio que el trono tenía ruedas de fuego. ¿Para qué sirven ruedas? Para mover el trono. Así que el trono también se traslada del lugar santo al lugar santísimo. Jesús entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde estaba el Padre sentado. Esta visión que el Señor le dio a su mensajera se titula El fin de los 2300 días. Justo cuando termina los 2300 días, la fecha señalada, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, así como Daniel vio la visión, también la vio Juan. Y él la describe. No tenemos el tiempo de leer todos los detalles de esta visión, pero describe lo que pasa en el salón del trono, donde está el anciano de días sentado, y describe los seres vivientes alrededor del trono, y describe los 24 ancianos que están alrededor del trono en 24 tronos. Vamos ahora al capítulo 5. Lo que acabo de describir es un resumen de lo que dice el capítulo 4. Ahora en el capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz,
¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí nosotros vemos al Cordero, a Cristo, al Hijo del Hombre, acercándose hasta el trono donde está sentado el anciano de días. Y se acerca a él y recibe del Padre el libro, la autoridad de hacer el juicio. Nadie más sino el Cordero que fue inmolado tiene derecho a abrir el libro y a desatar sus sellos. Y entonces el Cordero ahora comienza a abrir los sellos. Estas son las escenas del juicio que vio el profeta Juan. Ahora es bien impresionante porque el mismo Señor Jesús nos explica que el Padre no juzga a nadie. Busquen en Juan, en el capítulo 5, San Juan capítulo 5. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y agrega en el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El que vio Daniel, el Hijo del Hombre, que viene hasta el anciano de día para hacer juicio, recibe la autoridad del Padre para hacer el juicio. Nadie más. El Padre no es el que juzga. El Hijo se le da toda la autoridad. Por eso el Cordero tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos. El número 7 es el número de la perfección. Y los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, nos explica el libro de Apocalipsis. Pero el Cordero tiene toda la sabiduría y el conocimiento para poder hacer el juicio, porque los 7 ojos de los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra han visto todo. A Él no lo engañan. Él sabe cómo hacer el juicio y también tiene todo el poder para hacer el juicio. Por eso tiene 7 cuernos. El cuerno en la Biblia es símbolo de un poder o de poderes. Y el Cordero recibe del Padre toda la autoridad, todo el poder y tiene toda la sabiduría de los 7 espíritus de Dios para realizar el juicio. Aquí en el libro de Apocalipsis vemos la escena que vio Daniel. Pónganse a pensar, si es tan importante lo que pasó en el cielo cuando Jesús
pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿cómo cuando el Señor le mostró al apóstol Juan todo lo que estaba pasando en el cielo, las cosas que son, las cosas que vienen después de estas, y le dijo, escríbelo en un libro, las cosas que vendrán, ¿cómo no iba el Señor a describir la escena del juicio? Hay muchos que han sido enseñados que Apocalipsis 4 y 5 es cuando Cristo ascendió al cielo y entró al lugar santo. Pero al leerlo en su contexto nos damos cuenta que la puerta que se abrió en el cielo es la puerta del Santísimo. Y no solamente está el trono del juez en el lugar santísimo, sino también la corte celestial, los 24 ancianos, listos para que el Cordero inicie el juicio. Y el libro que tiene en la mano el Cordero, ahora lo recibió del Padre, tiene 7 sellos. Y los 7 sellos son desatados uno por uno. Nuevamente, los dibujos que hacen del rollo con 7 sellos, le ponen los 7 sellos por fuera. Y para usted abrir el rollo, tiene que cortar los 7 sellos de una sola vez. Pero la descripción que nos da aquí el apóstol Juan es que cada sello se abría y se veía lo que tenía ese sello, y luego se abría el que seguía en forma sucesiva, no al mismo tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1. Miré. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando el Cordero abrió, versículo 3, el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y luego sigue el cuarto sello, que es abierto por el Cordero, y es un caballo amarillo de muerte. El quinto sello, las almas debajo del altar. Y el sexto sello, un gran terremoto. El sol se pone negro, la luna en sangre, y las estrellas caen del cielo. Y finalmente, como vimos anoche, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Y los ricos, los grandes, los poderosos, los capitanes y los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Cuando el Cordero abre el sexto sello, aparecen las escenas, como ya vimos anoche, del terremoto de Lisboa, el día oscuro, la luna en sangre y las estrellas cayendo del cielo. Y nos lleva el período del sexto sello hasta la venida del Señor Jesús, cuando Él aparece en las nubes del cielo y la gente huye despavorida. El libro que tiene los 7 sellos es el libro donde está el registro de las personas que vivieron
en esas 7 etapas de la historia de la humanidad. Cuando se abre el libro en el cielo para juzgar, según lo que leímos en el conflicto de los siglos, se comienzan juzgando desde los primeros que vivieron en esta tierra y de allí sucesivamente. Veamos qué contiene este libro que está escrito por dentro y por fuera. La mensajera del Señor describe el contenido. Ya nosotros leímos parte del contenido de ese libro, lo que a Juan se le muestra en forma simbólica. Pero vamos a ver ahora la realidad de lo que tiene ese libro. En el libro, manuscritos inéditos. Estos son manuscritos escritos a mano, tal como lo dice, manuscritos de Elena de White, que no habían sido publicados antes, no habían sido editados, pero ahora han estado saliendo uno por uno. ¿Cuántos de ustedes ya han conseguido estos libros en la agencia de publicaciones? Manuscritos inéditos. ¿Nadie los tiene? ¿No hay nadie que ha escuchado hablar de estos libros manuscritos inéditos? ¿Usted ha escuchado hablar? ¿Usted lo tiene? ¿Qué volumen tiene? El 1 y el 2. Bueno, acaba de salir hace poco el volumen número 8 en español. Ahora en inglés ya están todos publicados hace años, pero en español fueron sacando uno por uno y ya van por el número 8. Yo les voy a leer de el volumen 20 que todavía no está traducido al español. Recién van por el 8. Y dice así la mensajera del Señor. Esto es manuscritos inéditos, tomo 20. Párrafo 197. Dice así. Le preguntamos a Juan qué fue lo que él vio y escuchó en la visión en Patmos. Y él nos responde, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Eso ya lo leímos, está en Apocalipsis 5. Ahora escuchen lo que Dios le mostró a su mensajera. Vi que allí, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, estaba el libro, el rollo de la historia de toda la humanidad. ¿Qué es lo que tenía el libro? La historia de toda la humanidad. De las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y también de la iglesia. Es interesante porque a nosotros nos han enseñado que ese libro que tiene 7 sellos, cuando se abre el primer sello, es un caballo blanco, y el caballo blanco es la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la historia de la iglesia de Éfeso, el primer sello. Pero esto no concuerda con lo que el Señor le mostró a su mensajera, porque a su mensajera Él le mostró que el rollo tiene la historia de toda la humanidad. No nomás desde Cristo para adelante. Hay 4,000 años de historia antes de eso. Y el libro contiene la historia completa. Sigo leyendo.
contiene las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. En este rollo se encuentran las proclamaciones divinas, la autoridad de Dios, sus mandamientos, sus leyes, el consejo completo del Eterno y la historia de todos los poderes reinantes en las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contenía la influencia de cada nación, de cada lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su culminación. La historia completa desde el comienzo de la historia hasta su culminación. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Y Juan dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. La visión, tal como se le presentó a Juan, hizo su impresión tremenda en la mente del apóstol. El destino de cada nación e individuo estaba contenido en ese libro. Así que ese libro está la historia completa de todos los seres humanos. Pero ahí está el destino, porque se van a juzgar de acuerdo a las cosas que están escritas en los libros. Es un rollo muy importante, muy solemne. Y cuando Jesús abre el rollo, comienza el juicio, porque ahí se abre la historia y la vida y la influencia de todos los seres humanos que una vez profesaron servir al Eterno. Ahora, préstenme atención. Como adventistas hemos sido enseñados que el caballo blanco representa la iglesia apostólica, el primer siglo de la era cristiana. Y luego el caballo rojo representa el periodo de persecución de los cristianos, hasta el edicto de tolerancia. ¿Se acuerdan que lo vimos anoche? Y luego, el tercer sello, el caballo negro, representa la unión del paganismo con el cristianismo. El cuarto sello representa el periodo de supremacía papal y ese es el caballo amarillo, la muerte de la vida espiritual de la iglesia. El quinto sello, las almas debajo del altar, es la época de la reforma, tantos mártires que piden que se haga justicia sobre ellos. El sexto sello, lo sabemos bien clarito, es el periodo que va desde el terremoto de Lisboa en 1755, de allí en adelante, cuando comienzan a verse las señales del fin. Ese es el sexto sello. Entonces, el conflicto de los siglos nos deja bien en claro que el sexto sello se abrió con un gran terremoto, que fue el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. Ese es el sexto período del juicio. Las personas que vivieron desde 1755, cuando comenzaron a verse las señales del pronto regreso de Cristo, hasta el final de la venida de Cristo. Porque el sexto sello termina con la venida de Cristo. Si vamos de lo conocido a lo desconocido, sabemos que el sexto sello tiene un periodo definido de 1755 hasta el final de la historia. El quinto sello, la Reforma Protestante,
las almas debajo del altar, que gimen pidiendo que se haga justicia, también es el periodo de 1517 a 1755, el periodo de la persecución de los cristianos, de los que creían en la Reforma. Y millones fueron muertos. Las almas debajo del altar que gimen pidiendo que se haga justicia. Si seguimos hacia atrás ahora, ese es el quinto periodo del juicio. Se juzgan a las personas que vivieron en esa época. En el cuarto periodo del juicio es el periodo de la supremacía papal, del 538 al 1517. Ese periodo, ese es el caballo amarillo, la muerte espiritual. Y la muerte lo seguía. Es el periodo más horrible de la historia del cristianismo. Sin embargo, hubo muchos fieles que dieron su vida también en ese periodo de supremacía papal. Estoy tratando de mostrarles que hasta donde nosotros podemos, la interpretación que hemos sido enseñados sigue en pie con respecto a los 7 sellos, que son 7 periodos de la historia. Pero no nomás para que sepamos lo que iba a pasar, porque el libro que contiene la historia de la humanidad se abre en la escena del juicio, y al abrir el primer sello se van a juzgar las personas que vivieron desde el comienzo de la historia en adelante. Entonces, no es que querramos cambiar la interpretación de los 7 sellos. Siguen siendo 7 periodos de la historia, pero también son 7 etapas del juicio, en los cuales se juzga a las personas que vivieron en esos 7 periodos de la historia de la humanidad. Por eso son 7 sellos. ¿Y el séptimo qué significa? Ahorita no se me adelante si no hemos llegado ni al primero. Ahora vean, ya no podemos decir que el primer sello comienza con la época de Cristo y los apóstoles en adelante. ¿Y qué de los que vivieron antes? El contenido del libro es la historia de toda la humanidad, desde el comienzo de la historia hasta el fin. Por lo tanto, el primer sello, el caballo blanco, tiene que representar la generación primera. La primera etapa de la historia de la humanidad, que va desde la creación, la caída de Adán y Eva y sus descendientes hasta el diluvio. Esa es la primera etapa. ¿Y por qué el caballo blanco? Porque esa fue la etapa de mayor pureza de la verdad. Nunca después de eso hubo un conocimiento tan puro de la verdad. ¿Por qué? Adán, que conoció cara a cara a Dios, que fue echado del huerto del Edén, le contó a sus generaciones, y Adán vivió casi 1000 años, 930 años. Y sus descendientes con él, Adán conoció personalmente a su descendencia hasta la 7ª generación. Él conoció a Enoc. Y Enoc es el papá de Matusalén. También Adán conoció al hijo de Enoc. Y la pureza de la verdad se mantuvo en ese periodo, porque lo tenían directamente de aquel que lo había recibido de parte de Dios. Yo no voy a entrar a explicar los 7 periodos, solamente les digo que para hacer coincidir lo que el espíritu de profecía nos revela con respecto a los 7 sellos, tenemos que llevar
el primer sello hasta el comienzo de la historia de la humanidad, hasta el diluvio. El segundo, ese es el caballo blanco, por la pureza. Elena de White describe en Patriarcas y Profetas, en el capítulo Set y Enoc, cómo Adán y los que fueron fieles de sus descendientes, la descendencia de Set, mantuvieron en alto la verdad y no fueron confundidos. Recién antes del diluvio comenzó a mezclarse la verdad con el error. Los descendientes de Set con los descendientes de Caín, que rechazaron a Dios. Pero ese periodo fue un periodo de mucha iluminación espiritual. Tenían una mente extraordinaria los patriarcas, vivían casi 1000 años y compartían la verdad y el evangelio de salvación que Dios les reveló. El segundo periodo del caballo rojo dice que le fue dada una espada y se le dio permiso para matarse unos a otros. Después del diluvio viene la construcción de la Torre de Babel y el primer imperio, Babilonia. Y después de Babilonia, Medo-Persia. Y luego el imperio griego y finalmente el imperio romano. Guerras por conquista. Ese es el periodo de que se matan los seres humanos unos a otros. Desde el diluvio hasta la época del Imperio Romano, es decir, hasta el nacimiento de Cristo. El tercer periodo que va a ser juzgado, obviamente, tienen ahora el conocimiento de Cristo y son juzgados más estrictamente. La primera generación que tuvieron a Adán, tuvieron mucha luz, son juzgados de acuerdo. Ahí estaba el jardín del Edén, que ellos lo podían ver y llegar hasta la puerta y ver que era verdad todo lo que les contaban. Ahí estuvo Enoc, que les predicó. Van a ser juzgados de acuerdo a la luz que tuvieron. Luego el periodo de la época de los grandes imperios hasta la venida de Cristo. Y finalmente, de Cristo en adelante, es el tercer periodo, hasta el comienzo de la supremacía papal en el 538. Y de ahí en adelante ya siguen los que hemos mencionado. Del 538 al 1517, la Reforma Protestante, el cuarto sello. Y de ahí en adelante, el quinto sello, la Reforma Protestante, hasta 1755. Y el sexto sello, del terremoto de Lisboa, hasta la venida del Señor Jesús. 6 etapas del juicio de los muertos. 6 etapas. ¿Quedó claro esto, hermano? ¿Sí o no? Entonces, son periodos de la historia. La mayoría coinciden con los periodos que hemos sido enseñados de los 7 sellos. Pero los primeros 3 hay que ampliarlos para comenzar desde el comienzo de la historia de la humanidad, porque también van a ser juzgados en el juicio. Entonces son 7 periodos de la historia del juicio. 6, primero se juzgan los muertos y luego viene el juicio de los vivos. ¿Ya escuchó, hermano? ¿Usted no preguntó del séptimo? El séptimo tiene que ver con el juicio de los vivos. 6 periodos de juicio donde son juzgados los que vivieron en esos periodos de la historia. Y cada generación es juzgada de acuerdo a la luz, al conocimiento, a la providencia de Dios, a las declaraciones de Dios, al conocimiento de los profetas que ellos tuvieron, de acuerdo
a la información que Dios les dio, así van a ser juzgados. Más luz, más conocimiento, más responsabilidad. El séptimo sello. Vamos ahora a leerlo. Fíjense qué interesante que durante el periodo del sexto sello, Juan se detiene para explicar algo muy importante que está sucediendo bajo el periodo del sexto sello. Llegamos en Apocalipsis 6, al final del capítulo, diciendo que se escondieron entre las cuevas y en las peñas y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Llega hasta la misma venida del Señor. Pero ahora Juan se enfoca en un grupo especial y dice, después de esto, versículo 1 del capítulo 7, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El comentario bíblico adventista, y como hemos sido enseñados en la iglesia adventista, dice que el capítulo 7 es un paréntesis. Que Juan viene hablando de los 6 sellos primero y luego hace un paréntesis y habla de los 144,000 y ya después vuelve a retomar el hilo para hablar del séptimo sello, porque el séptimo sello está en el capítulo 8 y en el versículo 1. Yo los veo a ustedes muy tranquilos y no abren sus Biblias. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Abran, lean directamente. Y el que vino sin espada, pues ¡ay, qué peligro! ¡Qué peligro andar sin su espada! Capítulo 8 y versículo 1 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El séptimo sello describe un silencio impresionante en el cielo. Así como Juan, cuando vio que no había nadie para abrir los sellos, lloró. Y le dijo uno de los ancianos, no llores, el Cordero es el que va a abrir el rollo y desatar los sellos. Así al llegar al último sello, al séptimo, Juan ve que hay silencio en el cielo otra vez. Es un silencio de expectación. ¿Qué va a pasar? Porque ha llegado el momento más solemne en la historia de la humanidad. Ahora van a ser juzgados los que están vivos sobre la tierra. Y se acaba el juicio después del juicio de los vivos. Por eso ese silencio de expectativa, de asombro. En ninguna parte, ni Elena de White, ni ninguno de los pioneros enseñaron que el silencio en el cielo era porque el cielo queda vacío porque los ángeles vienen a esta tierra a buscar al pueblo de Dios. Eso es una
explicación, una suposición. Pero aquí no dice de qué se trata el silencio, pero sí dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El séptimo sello comienza a describir las 7 trompetas. Y ese es el séptimo sello. Las 7 trompetas. Eso es lo que describe el séptimo sello. El primer sello describe un caballo blanco, el segundo sello describe un caballo bermejo rojo, el tercer sello un caballo negro, el cuarto sello un caballo amarillo pálido, el quinto sello un altar con la sangre de los mártires debajo clamando, el sexto sello señales en el cielo, un gran terremoto, el día oscuro, la luna en sangre, la caída de estrellas y la venida del Señor Jesús. Nos lleva hasta el final, pero resulta que ahora Juan se concentra en el séptimo sello. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer las 7 iglesias y vimos que la iglesia de Filadelfia llega hasta el final? Porque de ahí salen los 144,000 sellados. Y la Odisea también llega hasta el final, pero son los que son juzgados y encontrados faltos, los que son vomitados de la boca del Señor. Es decir, Filadelfia y la Odisea están paralelas. Los fieles son de Filadelfia, los tibios de la Odisea. Y hay que salir del estado de la Odisea para volver al estado del amor filial de Filadelfia. Si hemos de recibir el sello de Dios en la frente, porque de Filadelfia se sellan los 144,000, como ya lo estudiamos anoche. ¿Por qué digo esto? Porque así como la sexta iglesia y la séptima son paralelas, también el sexto sello que llega hasta la venida del Señor y el séptimo sello son paralelos. Y los dos llegan o transcurren. Es como que Juan ahora se concentra en lo que está pasando en ese último periodo. Y ve el silencio en el cielo y ve 7 ángeles con trompetas. Ahora, cuando esto sucede, todavía Jesús está en el lugar santísimo. Porque dice, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Todavía hay mediación. Todavía Cristo no ha salido del lugar santísimo. Todavía se está ofreciendo las oraciones de los santos. Y la mediación de Cristo va a terminar cuando termine el juicio. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El arrojar los carbones encendidos o el fuego del altar, arrojarlo a la tierra, es símbolo de juicio, de castigo. Eso lo podemos leer en Ezequiel, en el capítulo 10, cómo se le da la orden de agarrar los tizones encendidos y arrojarlos a la tierra, el juicio de Dios. Y entonces comienza a describir lo que sucede. Primero hay un terremoto.
Y luego dice los 7 ángeles, versículo 6, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Ahora se preparan para tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y allí sigue describiendo los toques de las 7 trompetas. Obviamente son juicios terribles, porque en el primero hay una lluvia de fuego que cae sobre la tierra. Y dice aquí que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Fuego que cae del cielo. Y luego la segunda trompeta, el segundo toque de trompeta, como una montaña ardiendo en fuego, es precipitada en el mar y son destruidas una tercera parte de los barcos. Mañana nosotros vamos a entrar a estudiar en detalle estos 7 toques de trompeta, que son juicios que vendrán en la tierra, para anunciar que el juicio de los vivos ha comenzado. Así como Dios mandó señales en un terremoto, el terremoto de Lisboa, y luego el sol negro, la luna en sangre y la caída de estrellas para anunciar el juicio que comenzaba en 1844, para llamar atención a lo que estaba pasando en cumplimiento del libro de Apocalipsis, para que la gente tuviera la vista puesta en lo que estaba pasando en el cielo cuando Jesús iniciaba el juicio. Así, de igual manera, antes de comenzar el juicio de los vivos, Dios comienza a permitir que estos tremendos juicios sucedan en la tierra para despertar al pueblo a la realidad que llegó la hora del juicio de los vivos. En esta noche voy a concluir aquí, pero era muy importante que ustedes vieran la secuencia lineal del libro de Apocalipsis, cómo se continúa. Ni siquiera los 144,000 que nos enseñaron que era un paréntesis fuera de lugar, que estaba hablando de una cosa y luego Juan comienza a hablar de otra y luego vuelve a hablar otra vez de los sellos. No es un paréntesis, es parte de la secuencia de lo que está sucediendo en los eventos, los solemnes mensajes de Apocalipsis que fueron dados en su orden. Y este es el orden que hemos llevado. Hemos visto lo que está pasando en el cielo. Yo ya di este tema y lo di aquí mismo en San Agustín Yatareni hace un tiempo atrás, donde estudiamos los 7 sellos y cada una de las etapas del juicio investigador. Tuve que repasarlo ahora porque la mayoría de ustedes no estuvieron en aquella oportunidad y no hubiéramos entendido cómo calzan las trompetas dentro del esquema profético. Mañana vamos a entrar a verlas una por una a las 7 trompetas. Quiero leerles para concluir. No, me quedan 2 minutos para las 9. ¿Ok? Quiero leerles una cita. Y ya anoche nosotros leímos 2 citas del Espíritu de Profecía, una en Eventos de los Últimos Días, página 242, que decía
solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Entonces, si el Señor a través de su mensajera nos dice que el sonar una trompeta tras otra son eventos que van a suceder en el futuro, y luego leímos otra cita que relacionaba las trompetas con la lucha final entre el bien y el mal, donde todo el mundo va a tomar parte, unos de un lado y otros del otro. Cuando estén sonando las trompetas es cuando esto va a estar sucediendo. También lo leímos anoche. Ahora les voy a leer otra cita para que ustedes vean lo del juicio de los vivos. Nuevamente le voy a pedir a mi hermano que me preste su Biblia, la Biblia de estudio. Yo lo tengo aquí en mi computadora, pero por no andar cargando tanta Biblia, pues traje mi Biblia regular. Muchas gracias, hermano. Le voy a leer aquí lo que dice con respecto al juicio de los vivos, al sello de Dios y la marca de la bestia. Dice así: el Señor me ha mostrado. Este es el comentario sobre Apocalipsis 13, sobre la marca de la bestia. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello de Dios, del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial, usted no puede renunciar a algo que no tiene. Estos son adventistas que tenían la luz y renuncian a la luz. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. ¿Se acuerdan que ayer vimos a dos grupos, verdad? Los que son de la sinagoga de Satanás y que caen a adorar a los pies de los 144,000. Y aprendimos que esos de la sinagoga de Satanás son los adventistas del séptimo día profesos, que profesaron la verdad, pero que al venir la prueba final no la pasan. Y en lugar de recibir el sello de Dios, reciben la marca de la bestia, no en la frente, sino en la mano. ¿Cuál es la diferencia entre recibir la marca de la bestia en la frente y en la mano? En la frente es la convicción. El que está convencido que es el domingo y va a aceptar el domingo porque dice, no, pues este es. Eso la reciben en la frente a la marca de la bestia. Pero en la mano es por la fuerza. La mano es símbolo de fuerza. Y los adventistas que conocen la verdad, pero como dice aquí, renuncian a la verdad del santo sábado y aceptan el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia en la mano. No por convicción, porque conocen la verdad, sino por la fuerza, por miedo, por persecución, por obligación, porque les quitan su apoyo, su ayuda de los gobiernos, porque los van a echar en la cárcel. Muchos van a renunciar y esos van a recibir la marca de la bestia. Concluyo con esta cita porque aquí dice que no pueden ser sellados los hijos de Dios antes de pasar por la prueba de la ley dominical.
Y cuando el Hijo de Dios, el pueblo de Dios es sellado, el que recibe el sello de Dios, ese ya pasó la prueba y está sellado para seguir siendo justo. Pero el que no pasa la prueba será impío y sucio todavía al terminar el juicio. Y el juicio no puede ser hasta no pasar la prueba. ¿Me estoy explicando? El juicio de los vivos no puede comenzar hasta que no venga la ley dominical. Hay muchos que andan por ahí diciendo, no, ya comenzó el juicio de los vivos, ya están juzgando a los vivos. ¿Y dónde está la prueba de la ley dominical? Nadie puede pasar. Al terminar el juicio, unos son sellados para vida eterna y otros son marcados para condenación. Y el mundo queda dividido en dos bandos, como lo vimos ayer. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Entonces, antes que eso suceda, tienen que pasar por la prueba de la ley dominical. Y es la ley dominical la que da inicio a la gran tribulación. Y al comenzar la gran tribulación o tiempo de angustia, como hablábamos anoche, yo les pregunté, ¿cómo le llamamos a esa hora de prueba por la cual va a pasar el mundo entero? Pastor Remigio estaba sentado aquí y dijo, el tiempo de angustia. Cuando comienza el tiempo de angustia, Dios va a permitir que comiencen a suceder estos tremendos toques de trompeta para alertar al mundo que el juicio de los vivos ha comenzado y que Dios tiene un pueblo que entiende por qué están pasando las cosas que están sucediendo y está dando el último y fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. No adoren a la bestia, no reciban su marca. Ahorita nosotros predicamos eso, pero todavía no se ha dado la marca de la bestia. Pero un día eso va a estar vigente, la ley dominical, la marca de la bestia. Y allí las personas que se decidan en favor de Dios, bueno, me estoy adelantando a las 7 trompetas, las vamos a ver mañana. Y fíjense que es bien importante porque bajo la quinta trompeta, nomás les dejo este texto para picarlos. Apocalipsis 9 dice el versículo 4, está hablando de cuando se abre el pozo del abismo y salen seres que parecen como langostas, pero tienen aguijones para atormentar a los seres humanos. Versículo 4 de Apocalipsis 9. Se les mandó a los chapulines estos, pero con colas como de escorpiones, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Eso es lo que comen los chapulines, la hierba de la tierra, los árboles, pero estos no van a comer eso. Sino solamente que dañasen a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces nos dicen que las trompetas ya pasaron en el futuro. En el pasado, perdón, que ya se cumplieron allá con Atila, porque esta quinta trompeta son los musulmanes. Pero ¿por qué dice que no dañen a los que tienen el sello de Dios en su frente? Obviamente está hablando del tiempo del sello de Dios y la marca de la bestia. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vienen cosas muy tremendas sobre este mundo. Mañana le vamos a entrar por la mañana a las primeras 4 trompetas. Y por la tarde a las últimas 3 trompetas. Así que los que tienen otros compromisos mañana por la mañana, vengan por la tarde, porque cuando ustedes lleguen les vamos a dar un resumen cortito de las primeras 4 trompetas y vamos a entrar a la quinta, que es la que acabamos de leer, y luego a la sexta y finalmente a la 7ª trompeta. Hermanos, las cosas que vienen son tremendas. Hoy hablamos del cierre de la gracia. Hoy hablamos de lo que va a pasar cuando Jesús salga del lugar santísimo. Pero ¿saben ustedes que nuestro tiempo de gracia se puede acabar para nosotros individualmente hoy? Si alguno de nosotros no amanece mañana, para nosotros se acabó el tiempo de gracia. Tenemos que estar a cuentas con Dios ¿cuándo? Ahora. No posterguen esta decisión de ponerse a cuentas con Dios. Porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Van a venir cosas tremendas. Pero quién sabe si nosotros estemos vivos. Si nos toca estar vivos, vamos a tener que explicar lo que está pasando en el mundo, porque Dios nos ha dado esta luz y este conocimiento. Pero tenemos que estar listos ahora, no cuando vengan estas cosas. La mensajera del Señor nos dice que si esperamos a ver el cumplimiento de que venga la ley dominical, va a ser demasiado tarde, porque el pueblo de Dios va a estar sellado al principio. Los primeros en ser juzgados vamos a ser los adventistas del 7º día. Por eso tenemos que hacer decisiones ahora. Yo pregunto, ¿hay alguien que aún no ha hecho ese pacto solemne de salvación con el Señor Jesús? ¿Hay alguien aquí presente que aún no ha pasado por la experiencia más importante en toda su vida de ser marcados para salvación a través de la circuncisión de Cristo, que es el bautismo? Porque Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se puede volver a meter en el vientre de su madre para nacer? Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente que ha nacido del agua, pero no del Espíritu, como hablábamos ayer. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Quiero preguntar para concluir en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, Pastor Gambetta, yo aún no he tomado el paso del bautismo? Yo quiero que usted ore por mí, porque sé que tengo que tomarlo. Que Dios me ayude a poder tomar este paso tan solemne y esencial para la salvación. ¿Hay alguien aquí? Allí donde está sentado. Si hay alguno que quiere que yo ore por usted, porque aún no ha tomado el paso del bautismo, levante su mano allí donde está. ¿Hay alguien aquí? Allá veo una mano en la parte de atrás. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. ¿Alguna otra persona que aún no ha tomado el paso del bautismo, no ha hecho el pacto de salvación con Cristo? No tengas vergüenza de levantar tu mano. Cristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién más que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Ok? Pregunto entonces, ¿hay alguno que ya fue bautizado, pero no está seguro si realmente nació del Espíritu Santo?
porque todavía su vida muestra de que no ha habido un cambio completo. Y necesita nacer del agua, pero también del Espíritu. Y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo sé que necesito el poder de Dios para nacer del Espíritu Santo. Y quiero estar seguro de que mi salvación está asegurada. ¿Hay alguien aquí que se atreve a levantar la mano? Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón que Él siga haciendo la obra en nosotros. Y que Él logre en nosotros esa transformación que va a ser posible que recibamos el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Les invito a ponerse en pie primero para que aquellos que levantaron su mano puedan acercarse, vengan aquí al frente lo más cerca que puedan para orar por ustedes. Todos los que levantaron su mano, acérquense, vengan. Aquí al frente, pasen. Vamos a orar por ustedes. Pueden subir aquí arriba de esta plataforma, hermanos, para dar lugar a los demás. Aquí sobre esta primera plataforma, allí pueden subir para que los demás puedan pasar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Mañana vamos a tener bautismos. Si alguno de ustedes quiere ser incluido entre los que van a ser bautizados, hable con ese servidor o con el pastor Remigio o con el hermano Wenceslao para poder hacer los arreglos para el bautismo del día de mañana. Vamos a pedirle con fe al Señor. Vamos a decirle, Señor, no vengo porque soy bueno, vengo porque necesito de ti. Porque necesito ese cambio en mi vida. Ya no quiero seguir como estoy hasta ahora. Quiero que Dios haga ese cambio completo en mí. Vamos a pedirle que el Señor obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que ya comenzó la buena obra porque puso en ustedes el deseo, ahora Él va a hacer el resto en nosotros. Los que puedan acompañarme, nos vamos a arrodillar. Los demás inclinan su rostro, toman asiento, inclinan su rostro. Si no pueden arrodillarse. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos en la quietud de esta hora, en este hermoso lugar donde nos rodean las montañas que nos recuerdan la grandeza y la eternidad de tu pacto con tus hijos. Y Señor, en este momento hay un grupo de hijos tuyos que recordando ese día que hicieron un pacto contigo, reconocemos, Señor, que quizás te hemos fallado en ese pacto solemne. O quizás fue una emoción, queríamos, pero no sucedieron las cosas que debieran haber sucedido en nuestra vida, en abandono del pecado, en dejar para siempre toda la suciedad de este mundo y ser apartados para ser santos para ti. Señor, venimos aquí adelante necesitados de ti. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a esta hermana que tuvo a bien levantar su mano, que aún no ha tomado el paso del bautismo y que al planear este momento pueda hacer una entrega completa y tu Espíritu Santo pueda realizar el milagro en ella de una nueva criatura. Te pido por los demás que ya hemos sido bautizados, pero hemos pasado aquí adelante porque reconocemos nuestra gran necesidad. Quizás tú nos has hablado a través del mensaje de Filadelfia y la Odisea para reconocer nuestra tibieza espiritual. Y no queremos perdernos, Señor. Queremos poder tener el sello del Dios vivo en nuestra frente. Humildemente te pedimos que nos redargullas, que nos sacudas, que nos muestres
¿Dónde está lo malo en nosotros? Para poder abandonarlo definitivamente. Sabemos que no hay poder en nosotros, pero hay poder en Cristo Jesús. Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te lo agradecemos, Señor, confiados en que has de cumplir lo que tu palabra ha prometido, darnos un nuevo corazón y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitar de nuestra carne el corazón de piedra y darnos un corazón tierno de carne, para que andemos en tus estatutos, guardemos tus mandamientos y los pongamos por obra. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, y tráenos en las horas de la mañana y también mañana por la tarde para concluir este estudio tan solemne de los eventos que han de marcar los momentos finales antes del cierre de gracia en esta tierra. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.